Nosotros estamos estudiando el libro Perturbaciones Espirituales, el autor es Manuel Filomeno Miranda. En este libro, que me correspondió en el capítulo 7 y que mis compañeros expositores han venido desarrollando en las 6 clases anteriores, vamos a encontrar la influencia que presentan los hermanos espirituales de las sombras, de la inferioridad, que muchas veces comparten con nosotros y que nosotros recibimos esa influencia sin darnos cuenta, algunas veces, y otras veces nos damos cuenta y no pasa nada y seguimos igual. Entonces él nos está enseñando que estas zonas inferiores están caracterizadas por la desventura. ¿Qué es la desventura? El sufrimiento. La desventura es el dolor, el sufrimiento. Esa espiritualidad inferior donde ellos habitan son entidades afines con el mal, porque son entidades afines con el mal, y los desprestigiados jefes que ejercían su dominio percibieron el cambio que por entonces se estaba produciendo en la institución espírita y como consecuencia en otras sociedades espiritistas. Es decir, esas entidades inferiores tienen sus líderes, tienen en su escalafón jefes, tienen subalternos, tienen inclusive soldados rasos, pero ellos están dándose cuenta que se viene dando un cambio en las instituciones espíritas, y eso lo pone ellos entonces a pilas, a trabajar para que estas instituciones espíritas no sigan adelante con su progreso. Entonces, en ese momento en el que nos están hablando, se trata, dice Filomeno de Miranda, de un despertar. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en las instituciones espíritas? Un despertar, un renacimiento producto por el comando superior de los mensajeros de Jesús, con el propósito de modificar los acontecimientos lamentables que venían ocurriendo de modo generalizado. ¿Qué era lo que venía ocurriendo? ¿Recuerdan el libro Aconteció en la Casa Espírita? ¿Recuerdan el caso anterior que creo nos relató Félix? Que habían vigilancias, que habían imperfecciones, que se le estaba dando largo a esas conductas inmorales. Entonces todas aquellas situaciones hacen también que en el mundo superior se tomen correctivos y los trabajadores de Jesús lleguen a las instituciones espíritas para modificar esos acontecimientos lamentables que vienen ocurriendo de modo generalizado. Es decir, muchas cosas que se manejan no solamente en esta casa espírita, en otras casas espíritas, en otras iglesias. Hay muchas situaciones de orden moral inferior, pero que están tapadas, están como disfrazadas. La moral se disfraza. Y lo que nosotros vemos es una apariencia de unos buenos modales, de una buena conducta, de una buena situación. Y si nosotros recordamos el caso de este director, que no fue que sedujo a la señorita Medium, ¿no? La señorita Medium se dejó seducir del director. Yo califico esto bilateral, responsabilidad de ambos lados, pero nadie sabía nada de los compañeros encargados. ¿Será que los guías espirituales sabían? Claro. ¿Será que esa nube de espíritu que está a nuestro alrededor se da cuenta de lo que nosotros hacemos? Sentimos, pensamos, porque todo ese pensamiento nuestro se retrata en nuestra aura como si fuera una película, y ellos leen en esa película nuestra nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones, nuestras debilidades y las débiles virtudes que tenemos. Las tenemos pero pálidas. Entonces ellos, cuando ven que las virtudes están pálidas y los defectos están fuertes, ellos saben por dónde nos van
a apretar los tornillos, por donde nos van a atacar. Conocen esa flaqueza moral y es por allí por donde ellos empiezan entonces a trabajar, pero de una manera muy sutil, individualmente a la persona. Dice Manuel Filomeno Minardo en este capítulo que esta situación lo hizo recordar la época de Santa Teresa de Jesús, aquel periodo turbulento en lo que Santa Teresa de Ávila o de Jesús salió del convento de la Encarnación inspirada por el Maestro. ¿Qué sucedía en ese convento? De todo. Sucedía de todo. Persecuciones, acosos de toda clase, hipocresía, maltratos, hay una palabra, había una extorsión, había una manipulación de las conductas y el que no se dejaba era excomulgado. Y Santa Teresa de Ávila, o de Jesús en este caso, ella siempre sintió la presencia del Maestro Jesús en su vida y recibía directamente de él los consejos de cómo resistir a los ataques. Ella no dudaba de su fortaleza moral, pero la situación que la envolvía dentro del convento era muy compleja y es cuando ella recibe la inspiración de que salga para fundar la orden de las Carmelitas Descalzas. Y no nos podemos quedar hablando de Santa Teresa porque se nos una semana y media. Y tenemos al doctor Barco, que es experto que la recita en Santa Teresa. Entonces ella sale del convento de la Encarnación, el Maestro la inspira y ella lleva en su íntimo el programa de la Gran Reforma, que significaría la fundación de las Carmelitas Descalzas, con el propósito de liberar a los monasterios de la frivolidad. Era lo que había en los monasterios, lo que había en los conventos, lo que había en las iglesias, frivolidades y la sordidez que predominaba en ellos. Los intereses de orden material eran bien acentuados. Ese era el problema de esa trayectoria de la iglesia y de las iglesias cuando comienzan a crear entre ellos las jerarquías, las castas, los respetos, los besos, las deferencias, el encontrar caminos abiertos por ser prelados de alto nivel, considerados nobles, pero que realmente no cultivaban su alma y su moral, sino la materialidad que estaba en torno de ellos. Perdón. Sí, hay. Ella permaneció enferma durante más de 20 años. No nos podemos enfermar aquí un día, una semana, y nos perdemos enseguida acá del centro. Durante 20 años. Nos duele la muela y nos perdemos por semanas. Bueno, para no te muelas ahí. Más de 20 años duró enferma y muchas veces ella quedaba como en éxtasis y era considerada muerta. Sobre los estados estáticos de Santa Teresa también el doctor Barro nos ha hablado ampliamente, porque era allí donde ella se trasladaba a esferas superiores y tenía contactos más directos con los seres superiores e incluso con el Maestro Jesús. Pero pronto retornaba y estaba bien física y mentalmente. Con esos viajes que hacía espiritualmente en su éxtasis, ella venía, como decían ahorita, recargada. Cuando se tienen esos contactos con entidades nobles superiores, se recarga. Ella recibía de su Señor las instrucciones para conservar la honorabilidad y la devoción al bien, a la humildad, es decir, devoción al bien y a la humildad, al servicio de amor, a la igualdad fraternal, y decidió seguirlo con elevada fidelidad, de modo tal que consiguió sustituir el mantenimiento de la apariencia hipócrita e indigna que era admitida por la Iglesia, la cual se hallaba en un terrible proceso de decadencia moral. Pido mis disculpas si la
creencia católica está presente en algunos de ustedes de esta manera, pero esto es historia y esto es real, no es invento, no es calumnia, es verdad. Usted es señor que fue rectora de Madres Católicas en No, pero yo sí estuve muy involucrada involucrado en el proceso cuál, en el proceso de sacerdote y eso, y uno sabe que es. Bien, entonces ella tenía que pedirle directamente a su Señor y el Señor le daba las instrucciones cómo tenía que hacer para mantenerse fiel, honorable, limpia, humilde, amorosa y no dejarse contaminar por ese proceso de decadencia moral por el cual estaba pasando la iglesia. De igual manera, cuando nosotros sentimos que hay una invasión de estos espíritus inferiores e incluso los directores, los jefes de las tinieblas que están atacándonos, infiltrándose en las instituciones espíritas, tratando de crear la discordia, tratando de crear los problemas de desarmonía, de abandono. Por eso es peligroso abandonar la casa espírita, porque ahí hay una acción directa de nuestros enemigos, que son esas entidades, para que no sigamos instruyéndonos y teniendo la claridad que nos brinda la doctrina. Entonces muchas veces nos sugieren que si nos quedamos en la casa y aprovechamos el tiempo y leemos allá es mejor, o si vemos televisión es mejor, ¿verdad? Y si hacemos otro tipo de actividades es mejor, y consideran la venida a este estudio o a estos estudios como una pérdida de tiempo y nos hacen ver peligro en todo cuando se trata acá, de venir acá. E incluso nos presentan las visitas esas que a nosotros nos da pena decirle, no te puedo atender, tú no me avisaste que venía, pero yo tengo un compromiso. No lo decimos, nos da pena. Yo lo digo, siempre lo digo. A tal hora, no me llamen, a tal hora, y no atiendo. ¿Por qué? Porque esto es un compromiso para mí sagrado y de alguna manera tengo que liberarme de algunos obstáculos para poderlo cumplir. Lo digo porque yo comprendo lo que en otras personas que han tenido estas dificultades y me lo han dicho. No voy, no me esperen, me cayó una visita y nada, que vino de no sé qué parte, tráete la pancita. Algo hay que hacer, pero no podemos permitir que esa influencia logre su objetivo. Bueno, entonces, también vamos a tener, con excepciones comprensibles, en las sociedades espíritas, la invasión de estos hermanos inferiores que nos van a presionar para que seamos arrogantes, presumidos, para que tengamos irrespeto por las lecciones sagradas que nos brinda la codificación, que son 5 libros básicos y varios adicionales como obras póstumas, como que es el espiritismo, o el espiritismo en su más simple expresión de Allan Kardec y muchos documentos más, y en el modo de encarar la seriedad de las propuestas de Jesús, porque el espiritismo es eso, el cristianismo compensado en filosofía, en moral y en ciencia, a la luz del siglo XIX, del siglo XX y demás. Entonces lo que nosotros tenemos en el espiritismo no es lo que la gente quisiera que fuera brujería, que fuera hechicería, que fuera única y exclusivamente para arreglar entuertos, le llaman entuertos también, arreglos, magias negras y magias de todos los colores. No. La doctrina espírita es una doctrina seria, de alta filosofía, de alta moral y con una base científica demostrada a través de los fenómenos mediúnicos. También vamos a tener entonces en estos señores, esta lámina la presentó Belén en su intervención, aquellos que vienen a hacer meditación, a no poner atención a las clases y me dicen incluso si cierro los ojos no estoy dormido, estoy meditando, me estoy desdoblando. No, se duermen y roncan, incluso aquí en la casa.
Entonces, esos son pilares influenciados por las mismas entidades enemigas para ensordecerte un poco, sacarte de aquí y tú no escuches una verdad que te va a esclarecer y que va en contra de los intereses de estos adversarios. ¿Ya? Entonces, estas personas que militan la doctrina espírita, pero que no se quieren estructurar, o no nos queremos estructurar como debe ser, que no queremos estudiar y no queremos comprender realmente la finalidad de estar dentro de un conocimiento tan valioso, estas personas vamos a estar sometidas de alguna manera a la influencia de esas mentes perversas, y los compañeros presuntuosos, espíritas, militantes, activos y directivos de una casa espírita van a sentirse mejores unos que otros, va a haber competencia, calladito, íntima. Yo sé que yo tengo mejor facultad mediúnica que usted, yo sé que yo estudio más que, digamos, que soy, y yo sé, pero eso me lo llevo yo adentro, eso me hace ser presumida. Y al tener yo esa faceta de presunción, yo voy a ser más fácilmente tocada por estas entidades y voy a dejar de lado los compromisos serios con la doctrina para poderme transformar en un servidor del mundo. Entonces yo voy a ir con mi título de expositora, con mi título de gran, digamos, representante de la casa espírita, porque yo voy por la presentación como en sociedad. Y los verdaderos valores de la doctrina, los que vimos que practicaba Santa Teresa de Ávila, la humildad, la fraternidad, la abnegación, el amor, la caridad, eso no lo cultivo, porque lo que me interesa es la fama, lo que me interesa es la vanidad, la presentación social. Voy dejando de lado esos principios y va entonces a suceder como sucedió gradualmente con el cristianismo, después que el emperador Constantino asumiera el cristianismo como religión del imperio. En el año 313 empezó la decadencia en sí del cristianismo. ¿Por qué? Porque ya al tomar el imperio le coloca las pautas que ellos tenían, y lo tenemos en el libro El cielo y el infierno, las pautas y las creencias con las que ellos se desenvolvían. Nosotros vamos a encontrar entonces en nuestra doctrina cristiana modificaciones, tergiversaciones. Vamos a quitar eso de la reencarnación, eso no va, y no fue, y la quitan. Y vamos a colocar el cielo, el infierno eterno y el cielo eterno, y vamos entonces a encontrar situaciones que para ellos se convirtió en un problema. ¿Cómo hacemos con las personas buenas, pero que de pronto en un momento dado cometieron un error que es de los humanos, y esa persona muere, va a ir al infierno? Entonces viene la creación del purgatorio. Eso no lo enseñó Jesús, él no habló del purgatorio nunca. Y aquellos niños que no han hecho ni bien ni mal y mueren, unos sin nacer, otros con corta edad, sin ninguna responsabilidad, entonces crearon el limbo. Y va la iglesia enredándose, y llega el momento de considerar la personalidad de Jesús tan elevada que para ellos, si una estatua era un dios, este hombre que era de carne y hueso y que hizo tantas maravillas también debía ser un dios. Y eso es sometido al consenso del Senado, al consenso de la votación, y por 2 voticos ganó que Cristo, que Jesús, el Cristo, era Dios. Y entonces viene el complique más grande. Entonces María es la madre de Dios. Y resulta que Dios, en el concepto de Dios, que no tuvo principio, no va a tener fin, tuvo mamá. Entonces nosotros tenemos que hacer una serie de limpieza de todos esos conceptos, y eso nos da la doctrina espírita, nos esclarece la doctrina, porque todas estas situaciones fueron manipulaciones de los hombres que manejaron en un momento dado la iglesia y la fueron conformando como quisieron.
Más aún, nosotros encontramos, metiendo en este puntico, nosotros encontramos el papado. ¿Cuándo se funda el papado? Padres católicos. Por allá en el siglo VI. Y colocan como primer papa a Pedro. Y Pedro fue asesinado ahí en Roma, crucificado, que él no quiso morir como el maestro y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. En el primer siglo de la humanidad. Y allá en el siglo V, ya el VI, se crea el papado y Pedro es el primer papa. Eso no tiene presentación. Para alguien que analice, que no trague entero, que razone, que tenga un discernimiento mediano, eso tiene una componente grande, grandísima, y por eso tenemos el libro, ¿dónde está Omaira? El libro Cristianismo y Espiritismo, que nos recomendó John Renner, porque ahí tenemos todos los capítulos de cómo se dieron todos los concilios y dónde se manejaron todos los dogmas de fe que procesa la Iglesia. Bueno, lo importante aquí es saber que dentro de nosotros está esa figura del líder que piensa en sí, en su nombre, en figurar, en viajar, en ir, en venir, en ser el representante, pero adentro, en su estructura moral, no hay crecimiento. Y entonces vemos que aquellas entidades, que fue lo que más parecido encontré como entidades de las sombras, nos están vigilando, nos están detectando y hacen sus comandos a distancias para manejarnos el pensamiento. Miren ustedes, con una energía que ellos se especializan en las esferas espirituales inferiores. Tenemos el libro Entre telones de la obsesión de Manuel Filomeno de Miranda, y nos explica allí cómo a nivel espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos que a nivel espiritual las sombras trabajan, tienen ciencia, ellos lo que no tienen es bondad, lo que no tienen es moral, pero ellos tienen mucho conocimiento y ellos empiezan a trabajar, se tecnifican en ese sentido y tienen los mecanismos para lograr intervenir en el pensamiento humano, como la manera de intervenir telepáticamente en la conducta de las personas, y así adoptan tesis de apariencia científica, pero que realmente no son científicos. Esto con relación a estos líderes. Estos líderes presuntuosos abren espacio y abren campo. Estos líderes que les falta la humildad abren ese espacio psíquico en donde estas entidades de la sombra hacen este trabajo y le hacen creer que saben mucho, que son científicos, y son realmente pseudocientíficos, porque ellos mismos les intuyen algunas ideas elevadas, pero no tienen una estructura realmente de ciencia. Entonces, para combatir eso, se exige una conducta moral saludable y severa para con nosotros mismos, convertido en una amenaza para la estructura inquebrantable de la tercera revelación. Entonces, nosotros los trabajadores, los militantes, los activos y los simpatizantes, tenemos que tener en cuenta esta situación. Conducta moral severa, saludable, porque ellos, el equipo espiritual superior, no puede permitir que las sombras dominen las estructuras de la casa espírita, donde se divulgan y se concretan las enseñanzas de Jesús. El espiritismo es la tercera revelación y Manuel Filomeno nos habla muy claro sobre esto. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar que las reuniones mediúnicas y las reuniones de divulgación serias tienen como foco la iluminación de las conciencias. ¿Qué es lo que enseñamos? Los libros, ¿qué es lo que nos enseñan? Porque nosotros los que nos paramos aquí tenemos que tomar los libros y estudiarlos, sentirlos, vivirlos para compartirlos. Y les decimos a ustedes, tomen libros, estudien. Ahora viene un puente, ahora San José, qué sé yo, vienen 2 días libres. Estudiemos, el Día del Hombre, se llama así, el 19. Entonces viene el Día de la Mujer, el Día del Hombre. Aprovechemos, saquemos 1 hora diaria de esos días
Impongámonos la disciplina de estudiar, de leer, de avanzar. Tenemos el libro de los Espíritus que podemos estudiarlo 10 veces y podemos seguir estudiándolo. Tenemos el Evangelio, las obras básicas y muchos libros de Andrés Luis, muchos libros de Juana de Ángeles, muchos libros de Amelia Rodríguez, muchos libros de Manuel Filomeno de Milán. Tenemos muchos donde estudiar y aprender y entender realmente la verdad que ilumina la conciencia que está en el contenido de estos libros. Mediante las enseñanzas apropiadas y estrictamente basadas en las lecciones de Jesús, estas reuniones ceden lugar a los espectáculos de oratoria carentes de contenido. Es decir, cuando el orador improvisa, porque no estudia, va a exponer en su oratoria huecos, vacíos, convertidos en una manifestación artística, en una lamentable imitación de los comunicadores de televisión, transformados en expositores que se caracterizan por instalar la competencia o competición entre unos y otros, en la cual está ausente la sencillez del consuelo moral y la certeza de la inmortalidad, a fin de enjugar las lágrimas de los hijos del Calvario. La responsabilidad que tenemos, me dirijo a los trabajadores de esta casa espírita, que tenemos es que cada enseñanza que demos llegue a los corazones y las personas puedan decir: esta doctrina es consoladora, por el contenido que expresamos cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos aquí a nuestro auditorio. Aunque parezca que seamos pocos, pues somos muchos si sumamos a las entidades espirituales que son traídas aquí para su instrucción. Ahí tenemos el orador vacío, carente, con ademanes, con cosas, como si fuera realmente un artista o un presentador de televisión. El espíritu, ¿qué? ¿Me dice? Con corbata y todo. El espiritismo, Manuel Filomeno de Miranda, es claro con la doctrina, pero claro, preciso, yo diría que hasta nos da unas pancadas ahí. Sí. Pese a su modalidad investigadora, lo que la convierte en una ciencia con su propia metodología, es el consolador prometido por Jesús. ¿Cuándo nos prometió Jesús el consolador? A ver, de los que no son trabajadores de la casa. A ver, cuando él murió, ¿qué dijo? Y que no enviara el consolador. No, pero no lo dijo cuando murió. O sea, cuando se presentó, ya había muerto. Cuando volvió, dice don Pedro. Ajá. Tú dices cuando resucitó. Cuando resucitó. Ajá. ¿A qué más? Él dijo que me iba a enviar un consolador. Os dejaré. Os dejaré. Esa es, así es, fue. No fue ni después ni cuando murió. Fue antes. Antes. Dice Juan el Evangelista. ¿Tú qué dices, Diego? Dice que es de irme. Si creéis en, no os turbéis vuestro corazón. Si creed en mí, creed en vuestro Padre. Yo me voy y voy a preparar un lugar para ustedes y volveré, y donde yo esté, vosotros también estaréis. Y como quien dice, mientras tanto, mi Padre os enviará un consolador que recordará lo que yo os he dicho y dirá cosas nuevas. Es decir, él estaba todavía en la vida, todavía en su proceso. Se estaba despidiendo y anunciándole ese consolador. ¿Verdad? Entonces, él nos está diciendo que se va, pero que vendrá ese consolador. Y ese consolador ya no vendrá en una persona, no vendrá como un hombre, como fue la primera revelación en Moisés, la segunda en él, sino vendrá como ese equipo de trabajadores de Jesús, llamado el Espíritu de la Verdad o la tercera revelación, con la concordancia y la moral elevada que ellos habían conquistado, escogido por el Maestro, para responder todas las inquietudes que a través de un misionero como el Maestro Kardec íbamos nosotros a tener la oportunidad de estudiar esa doctrina de Jesús
para entender el cristianismo verdaderamente como debe ser. ¿Qué vemos aquí? Una voz sutil en el oído de alguien, la habilidad con la que, y allá que vemos, una sombra siguiéndome y diciéndome coge por aquí, coge por allá, no cruces en la calle 44, sigue derecho. Nos dice que estos perturbadores hábilmente conocen nuestras malas tendencias, las conocen, pero nosotros las vivimos mostrando. Aquí de pronto están ocultas. En la casa nosotros somos tal cual. Ahí vamos a las casas, ellos nos acompañan, así como hace sombra. Ellos nos acompañan a todas partes. Ellos conocen lo que pensamos, las palabrotas que decimos, los malos deseos que tenemos. Bueno, esos son buenos deseos para uno, pero ellos conocen todo eso, conocen nuestros defectos y nuestras malas tendencias. Estas malas tendencias son identificadas por la psicología analítica con el nombre de la sombra. Es decir, nosotros tenemos nuestra sombra, que es parte de ese proceso de crecimiento, que venimos del primitivismo avanzando, evolucionando a través de las reencarnaciones. Y se han convertido en orientadores de muchas instituciones. ¿Quién? Los que manejan a los dirigentes, los que se dejan seducir por la sombra. Aquí estamos escuchando la voz de una entidad pesada que nos está diciendo: no seas tonto, ahora que salgan nos tomamos unos traguitos, tú tienes derecho si tú has trabajado mucho, y eso es lo que a ti te gusta, eso es lo que te hace feliz, tal y tal, y esa voz allí en el oído dándonos quisizón, y caemos. Dice que se fueron apartando del modelo de la casa de Simón Pedro entre Jerusalén y Job, o de las salas frecuentadas por el alcalde cuando eran invitados a explicar el espiritismo y sus finalidades libertadoras de vida. Esto de la casa del camino lo encontramos ampliamente descrito en el libro Pablo y Esteban. ¿Quién lo ha leído? Un libro gordo, interesantísimo, la historia de Pablo, la persecución a Esteban, el primer mártir, que se llamaba ¿cómo? No. El nombre, Esteban, él se cambia el nombre por Esteban por la persecución que le tenían a los cristianos. Y se pone el nombre de Esteban. Era Abigail, la hermana, y él era como Natanael, algo así. Un nombre así. Nataniel, algo así. Entonces, en esa persecución, Esteban llega a esa casa con una gran oratoria y un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque su padre era un gran seguidor de los papiros y de la ley mosaica. Y Pablo de Tarso va en busca de Pedro para apresarlo y encuentra a ese orador con ese sentimiento, con esa convicción. Él fue incapaz de hacer nada. Se regresó y mandó a ponerlo preso. Él pone preso a Esteban y en una fiesta de esas que tenían, lo saca como el espectáculo central de la fiesta para ser apedreado públicamente. El primer mártir del cristianismo. Entonces, cuando nosotros leemos este libro de Pablo y Esteban, encontramos ese vínculo precioso de los primeros cristianos y ese sacrificio de la propia vida, ese testimonio sagrado de la vida en nombre de Jesús. El espiritismo es una doctrina de cultura, de conocimiento y de educación, pero se pretende transformar en una propuesta académica. Es decir, el espiritismo es una doctrina que debe estar al alcance de todos. No tenemos aquí ningún distingo por el nivel académico que particularmente hayamos alcanzado. De analfabetas a los más grandes títulos, el espiritismo debe estar al mismo nivel para todos. Y por eso tenemos la gran responsabilidad de ser elementales para disertar sobre el espiritismo. No podemos rebuscarnos con términos ininteligibles
y con situaciones que muestren cómo yo sí sé y cómo yo me he esforzado y cómo yo camino a la ciencia y cómo yo no. El espiritismo es sencillo. Y dentro de las casas espíritas, si nosotros hemos estudiado bien la doctrina, bien las obras básicas, vamos a entender por qué en algunas casas se suprime la espontaneidad del fenómeno y se dejan al margen, como en el olvido, la simplicidad del amor que ayuda, que consuela, que desciende al abismo de las miserias humanas, a fin de rescatar a quienes ingresaron en ese abismo a través de caídas espectaculares. No hay que rechazar a nadie que llegue a la casa espírita buscando la ayuda. Eso es más importante que decir, vámonos para el arquitecto de Félix, vamos de la doctora Carmen o vamos de la ingeniera Félix. No. Vamos a la casa espírita donde están los trabajadores de Jesús que están estudiando, preparándose para seguir atendiendo a todos los que aquí lleguen en calidad de necesitados. Tengan el compromiso moral que deben, de nada que ver. Y nos dice más, en algunas casas espíritas, establecen que no hay necesidad de las comunicaciones espirituales. Hay que estudiar, hay que dar conferencias, hay que salir a decir esta es la doctrina, a difundir la doctrina, pero en la casa espírita no vamos a hacer manifestaciones mediúnicas. Eso es tanto como espiritismo sin espíritus, ¿verdad? Lo que da lugar a la tesis de que el espiritismo sin espíritu, mientras que otros franquean, en otras casas vamos a encontrar personas que irresponsablemente acceden a las prácticas mediúnicas sin condiciones morales para que participen y presencien lamentables espectáculos presentados por la mediunidad atormentada, en los que dichos mentores hacen del fenómeno un entretenimiento fútil. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de nuestros pacientes vienen con una obsesión profunda. Allí hay una mediunidad atormentada. Entonces yo no puedo, después de haber pasado 10, 12 años estudiando con mi equipo mediúnico, llevándolo a un cierto nivel, superando dificultades porque las tenemos. Tenemos dificultades familiares, de salud, de antipatía, de simpatía, de todo. Y hemos logrado, después de tantos años, aquilatar el grupo mediúnico. Entonces resulta que llegó alguien aquí con una mediunidad extraordinaria y quiere entrar de una vez a ese equipo, digamos al equipo de nosotros de los jueves, que nos hemos pasado 15 años estudiando, ejercitando, practicando, haciendo reforma íntima. ¿Qué no hemos estudiado? ¿Qué no hemos estudiado? Libros, pasta. Porque aquí no se coge un libro, te lo preparas y haces una conferencia con el título del libro. Aquí se estudian los libros pasta a pasta, como estamos estudiando hoy. Entonces una persona que venga recomendada de otra casa espírita, pero que yo no sepa realmente cuál es su condición, pero porque tenga una mediunidad florida, la vamos a meter en el grupo. No, eso me rompe todo el esquema de equilibrio, de fraternidad, de unidad, todo. Estamos formando otro grupo, estamos haciendo y formando otro grupo. Esos son grupos no limitantes, sino metodologías de aprendizaje y de educación que requiere la facultad mediúnica. Entonces, cuando yo meto a alguien extraño porque tenga mucha mediunidad y voy a atender a un paciente con obsesión, que es un paciente con una mediunidad atormentada, esta persona extraña va a ver en esta paciente, con lo que va a suceder, un espectáculo. Es un espectáculo y realmente es un proceder lamentable de las casas espíritas, porque el equipo mediúnico ya sabe lo que se puede presentar en una sesión mediúnica y estamos preparados para enfrentar a estas entidades que atormentan a uno de nuestros hermanos que ha sido traído aquí por un trabajo de los guías, para que nosotros podamos, en nombre de Jesús y del equipo espiritual,
darles esa ayuda. Pero además de todo ese proceso de las entidades inferiores y de los directores de la sombra, están los mentores vigilantes. Ellos nos cuidan y no adhieren a la tergiversación, sino que han comenzado a comunicarse en casi todos los núcleos con recomendaciones tendientes al renacimiento de la fe razonada y fraterna, a fin de edificar la familia amorosa que tiene en Jesús a su guía y modelo. Entonces sí hay un compromiso de los mensajeros de Jesús de vigilar y de no permitir que haya una tergiversación dentro de las enseñanzas que se realizan en la casa espírita. Al mismo tiempo que aluden, ellos se manifiestan, los protectores. Ahí aparece que vemos al doctor Becerra. Ellos también aluden los peligros que representan la proyección del ego, que muchas veces queremos nosotros traer a la casa espírita y confundir lo espírita con lo mundano, las bandas musicales presentadas como una actividad doctrinaria. Las fiestas destinadas a recaudar fondos para el mantenimiento de las obras, toda vez que se adoptan los métodos lamentables de una sociedad decadente, los cuales deberían ser reformulados. Comprendemos ahora por qué ni siquiera en la actividad de fin de año de los adultos mayores vamos a permitir que la fiesta, que tal vez aquel señor quedó con su guitarra y de un momentito, ni me subió, esto no. Y aquí tenemos entonces espectáculos de mala calidad en esas fiestas, en donde vamos a ver personas viciosas, constituyen los medios de conseguir dinero para sostener obras sociales con omisión de la calidad moral doctrinaria, con bebidas alcohólicas, bailes y conducta de nivel inferior. Entonces nosotros no vamos a hacer una caseta, un bailadero de eso, y lógico, con su costeñita, con su tres esquinas, con su aguardiente, ¿verdad?, para recoger fondos para nuestras obras sociales. Eso no tiene coherencia moral doctrinaria. Y lo dice, ustedes ven allí la silueta del obsesor, del vampiro del cigarrillo. Y conocedores de las implicaciones que... Todo. Pero bueno, queremos a veces separar las cosas. Entonces allí vemos, y en el libro Sexo y Destino de André Luis, él nos habla de cómo las entidades fumadoras enrollan al fumador encarnado y lo empujan a que prendan un cigarrillo y prendan el otro, porque él con eso satisface esa carencia, ya que no tiene el cuerpo para poder fumar, pero tiene la adicción. Entonces se va con esa adicción porque no se reformuló estando encarnado. Sin embargo, a veces encontramos que el medium logra adquirir cierta fama y la palabra medium se convierte en una aureola para personas portadoras de conocimiento, pero sin trayectoria afín a la facultad. Hay muchos hombres y mujeres mediums, pero realmente no se disciplinan, no se estudian, no se vinculan a la casa espírita, no quieren hacer los cursos, no quieren tal cosa, no, todo es una resistencia. Entonces, pero siguen siendo medios, sí, porque la mediunidad no es de la doctrina, la mediunidad es del ser humano. La mediunidad es una facultad inherente a la condición humana. A través de toda la historia de la humanidad hay hechos mediúnicos, pero la mediunidad espírita tiene que ser disciplinada. Para eso el maestro Kardec hizo el esfuerzo de codificarnos el libro de los medios como la segunda obra de la codificación, dándonos todas las pautas, con todas las advertencias en todos los capítulos. Puede haber mediunidad. Aquí vemos esta señora medium
la entidad le quiere ayudar, le quiere dar pase, pero ella tiene la mente allá donde tiene el hijo con problemas o el marido con problemas. No está en la casa. Mentalmente está donde están los problemas. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda: la perspicacia de los espíritus de las tinieblas es mucho mayor de lo que se imaginan los desprevenidos, pues ellos vivieron en la tierra y tuvieron todos esos defectos e imperfecciones, y a nivel espiritual, en el más allá, perfeccionaron las técnicas de hipnosis en esas cavernas donde se refugian. Y aquí vemos nosotros cómo ellos mentalmente, con su poder, su fuerza de pensamiento, logran llegar con esa energía y contactar. Sin embargo, de ese modo, ellos se vuelven rebeldes a la causa de Jesús. Y nosotros somos testigos de la cantidad de entidades que recibimos molestas porque aquí estudiamos el Evangelio de Jesús, o porque el paciente que entra milita aquí en el Evangelio de Jesús. Somos testigos de las manifestaciones mediúnicas que recibimos, cómo ellos se incomodan con odio, con amenazas, ¿verdad, Sol? Sí. Cómo ellos amenazan incluso a los pacientes, pero no tenemos ningún temor porque estamos estudiando y esclareciéndonos y encontrando realmente cuál es la razón de ser de esta doctrina. El Galileo, que dividió la historia de la humanidad con el amor y la compasión misericordiosa, entonces se convirtieron en tal o cual razón, sin que esto justifique el actuar, en enemigos insensibles y exaltados en contra de Jesús. Y tenemos un retrato del doctor Manuel Filomeno de Miranda que nos dice, y lo vamos a pasar rapidito por el tiempo, nos dice: el espiritismo es la doctrina a la que él le propuso una denominación y le puso una denominación y la instaló en la tierra. ¿Quién es él? El Galileo, el Maestro Jesús. ¿Qué denominación le puso a la doctrina del Maestro? El Consolador. A pesar de eso, quienes se dicen sus adversarios desde la espiritualidad se organizan para desarticular las instituciones de la doctrina espírita, ya no desde afuera hacia adentro, a través de los antiguos enemigos sociales como los intereses económicos, religiosos y prejuiciosos, sino de una manera sutil y cruel, de adentro hacia afuera, desde sus comunidades que se desorganizan mediante las luchas internas, las disputas vergonzosas, las acusaciones recíprocas y los orgullos heridos. Entonces nos volvemos susceptibles y estos adversarios trabajan esas imperfecciones nuestras. Entonces el trabajo no va a ser de afuera hacia adentro, sino de cada uno de los elementos que constituyen una asociación, un centro, una casa espírita, para que se eleve la susceptibilidad, se eleve el resentimiento, se eleve la discordia, se eleven las disputas y todas esas situaciones. Y nos dice él: oh hermanos de la tierra, ¿qué habéis hecho del manantial sublime de la fe que libera y que Jesús os ofrece como una antorcha iluminadora para la travesía del valle de sombras rumbo a permanente madrugada desbordante de inmortalidad? ¿Qué hemos hecho nosotros de ese manantial de la fe que libera? La fe razonada, no la fe ciega, no la fe dogmática, la fe que analiza, el razonamiento que analiza, le da al ser humano una mayor fortaleza en su fe. Meditar acerca de las comunicaciones serias de los espíritus felices, sí. Que os advierte, pero sobre todo, y aquellos que son sufridores, porque han fracasado en la temporada que vivieron dentro de la carne, y retornan con el alma destrozada, en busca del consuelo que le negaron al prójimo,
y os hablan acerca de lo que a todos les aguarda después de la descomposición de la materia, cuando la conducta no está conforme con las pautas morales del Evangelio. Entonces recibimos comunicaciones de espíritus superiores, nobles y felices, y sí nos da instrucciones. Pero nos dice él, pónganle cuidado a los testimonios de los sufridores, de los sufrientes, porque ellos vienen con un fracaso encima, ellos vienen con un dolor encima. Y lo que ellos nos están diciendo, esto que estoy pasando fue porque yo fallé en esto, yo fallé en esto, yo fallé en esto. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Reformemos para que no tengamos que ir a la espiritualidad a durar años en un estado de turbación y de sufrimiento y regresar a buscar en una casa espírita, si es que nos quieren recibir los medios, a pedir una orientación y una claridad, un consuelo y mucho amor para nosotros retomar el camino del bien. Porque hay una necesidad de hablar de los errores cometidos. Esa es una catarsis, parte del tratamiento psicológico que reciben los pacientes. Los pacientes sufrientes, cuando se manifiestan, es porque ellos no escuchan, por diferencia de sintonía vibratoria, ellos no escuchan a los guías espirituales, ellos escuchan a los encarnados. Entonces tenemos adoctrinadores, dialogadores, directores, pasistas, ese grupo que nosotros conformamos para poderles brindar a ellos con seguridad, liberarlos de ese sufrimiento y decirles que apenas esto empieza y que construir su felicidad está en ellos. Y hay asistencia espiritual para todos y cada uno de ellos. Carmen, y mirando algo que el otro día pues comentaban, alguien se refería a que las comunicaciones buenas eran las que daban eran los espíritus superiores, y resulta que a través de esas manifestaciones de los sufridores hay enseñanza. Hay una enseñanza, es la verdadera enseñanza que nos va a ayudar a nosotros, porque a veces pensamos que es para el paciente y no y eso que está manifestando el espíritu sufriente creemos que es de él y del paciente, y nosotros ahí los sabios y puros nada, es para nosotros. Somos los primeros señalados cuando escuchamos todos estos testimonios. Entonces, es muy importante porque aquí la frase dice, en busca del consuelo que negaron a todos. Ellos fueron crueles, fueron egoístas, fueron orgullosos. ¿Y cómo llegan al mundo espiritual? ¿Saben quién es? Andrés Luis. Andrés Luis, en el umbral, duró 8 años patinando en ese lodo, el resbaladizo. 8 años, hasta que se acordó que hay un Dios y oró. Y tan pronto oró, sintió la ayuda espiritual. La ayuda estaba allí, a él no se la había negado. La ayuda estaba allí, lo que pasa es que su estado de amargura, de rebeldía, no le permitía percibir la ayuda. Y tan pronto oró y se acordó de un Padre Celestial, fue cuando sintió y se dejó ayudar. Doctora, de ahí la frase que Dios lo transformó. No lo transformó ni transforma a nadie. El trabajo es nuestro. Tenemos ayuda, sí. Milagros, no. Nosotros tenemos que hacer una cuota, dar una cuota grande en nuestra reforma y merecer, ahora vamos a mirar, y merecer por sintonía y por elevación vibratoria, merecer recibir todas esas ayudas. Las ayudas están, pero nosotros tenemos que hacer la escalada, que subir un poco, trepar un poco por la dificultad. Entonces allí nosotros vemos el testimonio que recibe aquí. Esto es del libro Volví, el hermano Jacobo. El hermano Jacobo fue dirigente espírita en una casa en Brasil. Aquí tenemos el libro apoyando el video. Volví, y él desencarna, pero él antes de desencarnar le dice a alguien, el grupo mediúnico, cuando yo me vaya, tú me recibes. Sí, señor. Y resulta que él va, ¿y a dónde? No conecta y se molesta. Él es la cara de disgusto, y este poder no me recibió. A eso fue antes. Vieron la playa, después atraviesa un puente y él se da cuenta que no tiene luz y que todos los demás tienen luz.
Y la hija mata, lo sobrelleva, total es que él ahí no logra comunicarse y le dicen, no te preocupes. Más adelante. Más adelante. Porque él pensó que eso era llegar, soplar y hacer botella. Y decía él, el libro dice, él reclamaba, que yo fui dirigente, Sí, yo fui dirigente del centro espírita, ajá. Pero ¿qué le faltó? Moralidad. Pero a él le debemos también ya mucho en ese Pues nos sentido. deja esa lección, ¿no? Sí. Sí. Y aquí tenemos otra reunión, siempre tenemos compañías espirituales elevadas. Miren que en ambas hileras, detrás de ambas hileras tenemos guías, trabajadores, cada uno de nosotros con un padrino espiritual que nos acompaña en las diferentes tareas. Puede ser de estudio, porque ahí yo veo a todo el mundo con su libro, hay tareas de estudio, hay tareas de mediunidad, de todo, pero sobre todo crecer en nosotros ese grado de conciencia, porque cuando comenzamos con inculcar en el hogar estos principios doctrinarios, nosotros estamos trabajando por el futuro de ese niño, que será un ser decente en la sociedad, será un ser útil en la sociedad. Y nos dice Manuel Filomeno, seréis invitados a rendir cuentas acerca de cómo habéis aplicado el tiempo y el conocimiento. ¿Qué hicimos de nuestro tiempo libre? Celular. Tire celular. Y televisión. Y harta novela y harta televisión. Y en concepto, dice, y el conocimiento de cómo habéis procedido en relación con vuestro prójimo y en consecuencia con vosotros mismos y con vuestra conciencia, y en esa conciencia nosotros tenemos inscritas las leyes de Dios, que dará lugar a la instalación de la culpa y al sufrimiento, los cuales pueden haberse evitado si hubiéramos procedido de una manera diferente, de conformidad con todo lo que aprendemos de la tercera revelación. Entonces el tiempo es valioso y muchos seres espirituales manifiestan eso. ¿Qué es lo que más les duele cuando están en el mundo espiritual? El tiempo que perdimos allá también. Pero doctora, mire que el dicho, el tiempo perdido lo lloran los muertos, ¿no? Imagínate, ¿no? Bueno, yo lo veía como los muertos. Bueno, Dicho tanto Que uno le llora. van a recordar. Los santos lloran. Bueno, aquí tenemos ya casi el final. Vigilar las fuentes del corazón de donde procede tanto el bien como el mal, de conformidad con lo destacado por Jesús, en otras palabras. ¿De dónde salen esos sentimientos buenos o malos de nuestro corazón? ¿Qué nos dice el Maestro Jesús? Bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Entonces, ¿de qué está lleno el corazón? De rencor, de envidia, de prepotencia, de celos, de odio y deseo de venganza, o de amor, de deseo del bien, de altruismo. Entonces, esa es la fuente de nuestro corazón. Tenemos que mirar cómo estamos para saber si de allí sale el bien o el mal que estamos predicando. Porque vamos a tener una vigilancia permanente. La señora está dormida pero con un sobresalto y ahí está el cliente, velándole el sueño. Tiene hasta los ojitos rojos. Él dice, porque estáis siendo vigilados por antiguos mensajeros de las tinieblas. Entonces, si nosotros tenemos esa pléyade de entidades de las tinieblas acosándonos y encima no mejoramos la pureza del corazón y ellos nos están vigilando, con seguridad que nos van a inculcar esos sentimientos negativos, pese a que los encontréis amparados, por el amor del Maestro inolvidable. Aún amparados por el amor del Maestro inolvidable,
nosotros vamos a tener la vigilancia de los elementos de las sombras. No obstante, la cuestión es de sintonía. Como parece más sencillo tergiversar, discrepar, ser original, disfrutar del placer inmediato del ego, que ser fiel, fraterno, seguir la senda de la verdad y atender a las necesidades de la renuncia, la sintonía con las entidades insanas se torna más simple e inmediata. Nosotros escogemos. Y por esa sencilla razón hacemos ese tipo de sintonía. Y aquí tenemos, ¿qué nos dice ahí? Los malos pensamientos corrompen los fluidos espirituales. Ahí tenemos a la entidad perturbadora acechando y bien casi que abrazadito de la dama, pero la dama eleva su pensamiento en una oración sentida y el cliente queda desconectado. Es lo que tenemos que hacer. Como las miasmas deleterias corrompen al aire respirado. Exacto. Entonces, cuando nosotros con nuestros pensamientos, digamos, los pensamientos, dice, los malos pensamientos corrompen los fluidos espirituales como las miasmas deleterias corrompen el aire al respirar. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el mal olor no se ve, se huele, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un tanque de basura lleno de podredumbre y lo destapamos, nosotros no vemos la podredumbre, pero sentimos el olor y el aire se enrarece y ya no es saludable respirar en un sitio así. Igualmente sucede con esos pensamientos negativos, adversos, malintencionados, porque eso también daña el ambiente espiritual en donde nos encontremos. Eso lo vamos a encontrar en aquellos sitios donde están las cosas chéveres para el ego de algunos. Por eso hay que evitar esos sitios. No solamente para el que está pensando de esa manera, sino al ambiente como tal, porque dice que el aire corrompe el aire respirado, que asista en ese momento y no es que Se puede contaminar. Se puede contaminar, pero si nosotros somos cuidadosos y seguimos estudiando, vamos a encontrar una manera de prevenirnos. ¿Cuál es? El cierre de nuestros centros de fuerza. Nosotros podemos ir. Claro que si yo, por ejemplo, amiga, digamos, de la rumbita y de la cervecita y qué sé yo, me acerco a donde está eso, a mí, me voy para la Troja, digamos, hay una nueva en la 53 con 76, que la propaganda dice que pues no es que no sea tan chévere, pero yo ni paso por ahí, pues me puedo quedar bien ya. Entonces, si uno evita eso, uno está más a salvo. Cuando uno tiene sus talones de Aquiles, en ese sentido uno los evita. Pero si yo voy y me le tiro de cabeza, allá me quedo. En el libro Roquín también hay un fragmento donde se muestra a algunos hermanos espirituales dando pases en sitios de bares. Claro, el mismo chico Javier iba y visitaba casas de prostitutas en Brasil y iba allá y le agradecía y las ponía a orar y todo, ahí las ayudaba, aún en un proceso. Pero doctora, ya el chico ya era un Pero espíritu. claro, pero es un ser real, es un ser real y es un ejemplo, no es que nosotros vamos a ser, somos chicos, no, pero se puede lograr aquilatando nuestra vibración, mejorándonos, haciendo nuestra reforma, trabajando, si no hay esta existencia en otra y en otra, pero hay un ejemplo que es real, es un ser vivo, no es una fantasía, no es un héroe de la pantalla, no, es un ser real, y lo hacía y esas mujeres le agradecían. No, yo me refiero a casos que el grado de elevación de él era tanto que lo podía hacer. Claro, él iluminaba todo ese ambiente. Él transformaba toda esa energía deleteria que podía haber allí, él la purificaba. Imagínense lo que hizo el Maestro Jesús. Bueno, entonces nos dice Manuel Filomeno, la perspicacia de quienes vigilan a la impiedad os acompaña. Ojo, tenemos los enemigos allí, los señores de las tinieblas allí,
Y nos dice él, sed los vencedores del mal, donde quiera que éste trate de ocultarse, sea en los paisajes de vuestro corazón o en los encantados reservorios de vuestra mente. Porque es allí en la mente, allá donde nosotros no hablamos, nos quedamos calladitos, allí está la semilla de nuestro problema. Entonces, ojo, para ser vencedores del mal, tenemos que encontrarlo, dónde está el mal en nosotros, para poderlo remover. Solamente el Maestro Jesús nos solicitó, Él no nos solicitó que nos metiéramos en lo profundo del océano, que atravesáramos desiertos, que fuéramos al doctor, no. Él no nos solicitó nada, que escaláramos las montañas a pie, ni que hiciéramos esa promesa de subir la ropa en rodillas y lacerarnos, nada de eso. Eso son inventos nuestros, de creer que así lo vamos a halagar, y realmente el halago es nuestra reforma íntima. Entonces, Él nos solicitó que nos amásemos y que no deseáramos a nuestros hermanos o prójimos aquello que no anhelamos para nosotros mismos. Ahí es donde está la clave. Amarnos unos a otros y no desearle a los demás lo que no nos gustaría para nosotros. Y nos dice, cantad la alegría de amar y de servir a la doctrina que os presenta la brújula para orientaros hacia un puerto de plenitud. Jesús ha de conducir la barca terrenal y la llevará a un puerto, a un destino y seguro, con la seguridad de nuestro destino, siguiendo la doctrina del Maestro a la práctica, que es el cristianismo codificado con este misionero en el siglo